Buenas noches, soy Abelardo Cabero, soy gestor de la maestría en Derecho de la Empresa. Estoy con Horacio Gago, quien nos acompaña hoy para hablar sobre Derecho y Tecnologías de la Información para MIPES y PYMES. Horacio es doctor en Derecho por la Universidad de Comillas de España, es consultor del IND y es CEO en el Instituto ELIS, que es un think tank y consultora de materia de Derecho y Propiedad de Mediación. Horacio nos va a exponer un poco sobre el tema en cuestión, sobre Derecho y Tecnologías de la Información, especialmente dirigidos para MIPES y startups. Y bueno, Horacio, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y atentos a tus palabras. Muchas gracias, Abelardo. Buenas noches a todos y todas. Felicito a la maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Católica del Perú por la iniciativa de promover la inserción del enorme universo de las MIPE en el mundo del derecho empresarial. En tanto no se incorpore ese enorme contingente de peruanos y peruanas que hacen actividad emprendedora, no se incorpora al sistema legal y no se visibilice la potencialidad de este universo respecto de profesiones liberales como la de abogados o respecto de decisores jurídicos y políticos en el sector público, no se va a terminar de entender por completo el enorme potencial que hay empresarial en el país. El año 2019, pocos meses antes de la pandemia, de la declarada la pandemia, el Banco Interamericano del Desarrollo afirmaba que las nuevas tecnologías, las tecnologías fundamentales del Internet 3.0, podían hacer frente, si eran usadas adecuadamente, a las tres facetas de la pobreza: el desempleo, la falta de educación y la falta de servicios en general. Esto, evidentemente, indicaba que ya se podía establecer una relación directa entre esta nueva versión de las nuevas tecnologías del Internet y el desarrollo, y en particular el desarrollo por ejemplo, las micro y pequeñas empresas. La digitalización, decía el BID, incentiva la innovación en muchas actividades, transforma los servicios públicos y puede mejorar el bienestar. En el Perú, la población económicamente activa es de alrededor de 25 millones de personas. 25 millones tiene la PEA en el Perú, y de estos 25, el 88%, o sea, poco menos de 22 millones, son informales y participan de una u otra forma en una cadena MIPE. No declara impuestos, impuestos directos, digo, y incorpora además a peruanos y peruanas en rangos etarios diversos desde los 15 años de edad, creándose entornos de economía familiar y domiciliaria, básicamente. El 98% de los informales son personas físicas, evidentemente. El 98% de los emprendimientos empresariales a ese nivel son de personas físicas. La enormidad del elemento, del problema, llegó a hacer decir, por ejemplo, al BCR, en un statement que no comparto, de que se trataba de un inmenso mar de improductividad. Yo creo que no necesariamente es así, dependiendo de la perspectiva con que se vean las cosas. Lo que ha ocurrido en los tiempos de la pandemia y posteriormente es que se ha dado un enorme despertar de la actividad y el uso del Internet 3.0. A diferencia del Internet anterior y la faceta segunda, el Internet 3.0 supone el desarrollo de plataformas descentralizadas, que ya no se limitan al aspecto comunicacional, como era el primer Internet,
o informativo, sino que se convierte en un cosmos gigante donde se producen todas las etapas, donde pueden producirse a nivel digital todas las etapas del ciclo productivo, para las empresas de todo tamaño, ¿no? Desde el diseño, pasando por los procedimientos, es decir, la contratación, pasando por la parte comercial, es decir, el marketing, también la parte de distribución y la parte financiera. Esta posibilidad que da el Internet 3.0 se sostiene en su carácter descentralizado y fundamentalmente también en el carácter el acceso libre al software. Esto permite, evidentemente, la acumulación de información a nivel de Big Data y, por supuesto, el uso de inteligencia artificial que ahora está muy, muy en boca de todos como un enorme potencial de las cosas. En la propuesta de curso relacionado con las nuevas tecnologías y con el mundo de las MIPE, busca fomentar la incorporación de los elementos jurídicos y del uso de la normativa constitucional y la normativa legal a partir del principio constitucional según el cual el Estado promueve a la pequeña empresa, y termina convirtiendo ese principio en algo concreto, porque el Internet 3.0, al deslocalizar, es decir, al divorciar lo físico con lo empresarial, genera esa posibilidad concretamente. Es decir, la universalización del Internet va a impulsar una visibilización del trabajo de los pequeños emprendedores a un nivel tal que incluso pueda hablarse de una suerte de formalización tecnológica que, si el Estado la sabe captar, puede ser aprovechada para la formalización legal de este enorme contingente. El reto es si es que nosotros como juristas vamos a hacer el único juego al algoritmo, ¿no? El derecho nunca ha rehuido el cambio, Abelardo. El derecho nunca ha rehuido el cambio. Desde los tiempos de la imprenta, el derecho supo acomodarse a tremendas revoluciones tecnológicas. La aparición de rutas comerciales que empezaron a unir grandes regiones mundiales, la aparición del derecho mercantil supuso una respuesta a esa necesidad de ese momento. La globalización sin duda también fue otro factor. Pero ahora aparece y es el turno del algoritmo, ¿no? Margaret Radin, que es una profesora británica de este tipo de cosas, nos hablaba de que la persona humana nunca deja de aprender. Y esto tiene que ver con el algoritmo mucho. Nunca deja de aprender. Es permanente, y además esto es muy aristotélico, permanentemente aprende desde su enorme vulnerabilidad cuando nace hasta sus días finales. De modo tal que la capacidad del ser humano de imprevisibilidad, de actuar de un modo imprevisto o imprevisible, es real. Es decir, el ser humano no es una acumulación de información solamente y una acumulación cuantitativa que puede suponer la repetición o el cálculo de gustos y de decisiones como si fuera una ecuación. La idea es que el algoritmo tiene esa enorme debilidad, que es decir, que practica o ejerce su trabajo en base a acumulación de información. De modo que si es que el ser humano no deja de aprender hasta el final de su vida, no hay espacio completo ni pleno para que el algoritmo pueda vencer la batalla final. La idea es que la tecnología esté al servicio del derecho y no el derecho al servicio de la tecnología. Es decir, la dictadura del algoritmo no va a vencer al derecho. El derecho ha podido sacar adelante las anteriores revoluciones tecnológicas y esta este caso no va a ser diferente, ¿no?
Lo que debe ocurrir es la incorporación del derecho en el sustrato del tejido contractual que propone el algoritmo. Hay una filósofa jurídica muy buena que es experta en los temas del derecho dentro del algoritmo, que es la profesora belga Mireille Hildebrandt de la Universidad de Brija, eh, que trabaja sobre la idea que más o menos la relato. Ella indica que lo justo o lo injusto en una sociedad y momentos dados siempre puede ser opinable. ¿Sí? Sobre lo justo y lo injusto podemos opinar, pero que solo hay algo permanente en el derecho que se va a mantener de modo irrefutable. La posibilidad de que esa solución justa o injusta sea reclamada, sea contestada. Ya sea que provenga el juez, el gobierno, el árbitro, el reclamar una resolución desde su legalidad o justicia o una sentencia o incluso una ley o un decreto es lo más puro en el mundo jurídico. Esto a mí me gustó mucho porque me hace creer que, y estoy convencido de que el derecho, si se incorpora en la lógica del algoritmo y no es desplazado por este, va a tener una larga vida. Más o menos eso es lo que puedo yo empezar a decir. Y esto tiene que ver con el mundo MIPE mucho, porque si el derecho se adecua y se incorpora en el factor, en el fenómeno, en el proceso del algoritmo, sin duda el primer beneficiario va a ser aquel usuario que es el emprendedor peruano, el emprendedor MIPE, que va a poder actuar con la tecnología de su lado y si es que el Estado facilita el uso de esta, también con el sistema legal de su lado. Abelardo. Sí, aquí tengo varias consultitas porque sí ha soltado muchas ideas interesantes, ¿no? Este tema de la tecnología y cómo la tecnología ha tenido efectivamente un impacto. Eso de las plataformas descentralizadas ha permitido, eso es algo que se ha visto, ¿no? Durante el 2020, 2021, donde hubo una explosión de emprendimientos gracias justamente a la tecnología. O sea, muchas más personas empezaron a vender por internet. Se disparó el servicio de mensajería, llámese Rappi, Globo, y Globo ya desapareció, incluso ahora ya ya tiene otros nombres. Y esto, claro, no era solamente, digamos, para que puedas conseguir tu comida favorita en un restaurante o algo por el estilo, sino era también personas que utilizaban estos servicios para poder mandar los productos que ellos vendían. Ahora, lo que sí me daba la duda era que, claro, esta proliferación de la tecnología y pensando, podría más bien aumentar la tasa de informalidad. Y me pareció bien interesante luego el otro punto que colocaste, ¿no? Que es la formalización de la tecnología. Y estoy pensando en este tema de cómo la tecnología podría sabotear cierta formalización, porque estoy pensando en cuando aparecieron los aplicativos de taxis, donde estaba dentro de Lima un movimiento para formalizar a taxistas, y sin embargo cuando llegó Uber y otros aplicativos similares, lo que hicieron fue frenar un poco esta formalización de los taxistas, porque bueno, ya no era necesario. Ese ejemplo me lleva a pensar en el peligro que existe en esta proliferación de la tecnología, y por eso me parece interesante el concepto que has mencionado de formalización tecnológica. O sea, ¿a qué nos referiríamos con formalización tecnológica? Y claro, o sea, cómo esta formalización tecnológica permitiría que las personas que están en la informalidad, porque finalmente es cierto, ¿no? Y eso es lo que yo pienso. Un primer paso en el mundo del emprendimiento y en empresarios es muy intuitivo. Entonces, y sobre todo cuando están iniciando, es muy intuitivo. Entonces, muchos no tienen la idea de ley al momento de formar una empresa. Muchos no tienen la idea
de quiénes, de qué reglas tienen que seguir o qué reglas se tienen que cumplir. Sin embargo, yo creo que este primer paso intuitivo luego pasa a, digamos, esta suerte de informalidad, voy a poner entre comillas, es como una suerte de paso previo hacia la formalidad, ¿no? Ya cuando ese negocio se vuelve más estable, ya tiene que ser formal para poder producir más y ganar más. Entonces, quería consultarte eso, el tema de qué entendemos por la formalización tecnológica y cómo logramos que esta proliferación de la tecnología no termine eh, haciendo que también prolifere más Mm. la informalidad, ¿no? Sí, a ver, la formalidad básicamente consiste en tener el sistema legal de tu lado y no en contra tuyo. Y la formalidad o el vivir formalmente quiere decir que tú accedes no solo a los servicios básicos, sino accedes a las garantías y a las seguridades propias del sistema para que actúes y ejerzas tu libertad de contratación sobre tus activos, ya sean tangibles o intangibles. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, incluso desde mucho antes de la pandemia, es que no se ha focalizado, no se ha terminado de focalizar correctamente el trabajo de formalización en general, no solo formalización de cosas inmuebles, sino en general de emprendimientos también, porque se ha creído que la formalidad es un asunto de papeleo, de trámites, ¿no? Cuando no es así. La formalidad es fundamentalmente la posibilidad de acceder a determinados recursos, por ejemplo, la protección legal y a determinados recursos, por ejemplo, el capital financiero. Lo que ha ocurrido con las microfinanzas a fines del siglo pasado, permitió que los informales accedan al capital financiero. Y lo que ha ocurrido con el Internet 1.0 y con el 2.0 es que la informalidad también ha empezado a acceder a otros beneficios de mercado, como por ejemplo el marketing, la visibilidad. Claro, sin embargo, el número de informalidad, en vez de ceder, crece porque el Estado estuvo desenfocado y se limitó en el papeleo y se limitó en reducir costos de tramitación, cuando lo que tenía que hacer era impulsar con más velocidad la actividad económica. Y la actividad económica hoy en día pasa por el universo digital. Eh, la idea fundamental es que estamos en un proceso de irreversible fusión del universo real y el universo digital. Irreversible fusión. Y en consecuencia, y por eso la relevancia del curso, de una imperativa necesidad de abordar esta fusión desde el derecho. Esta fusión de los dos universos. O sea, no hay escape, no hay escapatoria a esta realidad, a esta tendencia o macrotendencia. Eh, el asunto es cómo hacerlo. La formalización digital, por ejemplo, se está discutiendo en todas partes, va a permitir que se vaya sustituyendo con el tiempo, poco a poco, la titulación estatal formal por una titulación, por ejemplo, en plataformas descentralizadas como blockchain. Los registradores se oponen, naturalmente. Los notarios, de alguna manera, también y se oponen por el hecho un hecho jurídico muy interesante de decir que para poner un derecho real en el mercado se necesita la opinión de un tercero de todas maneras. Mientras que para poner un derecho personal, un contrato en el mercado, no necesariamente. Muy bien, puede ser plausible y tal. Sin embargo, al final, ¿qué cosa es la formalidad si no es la generación de mecanismos legales que permitan que un activo sea reconocible por alguien? Por alguien. ¿Y quién es ese alguien? El Estado, cuando yo quiero tener al Estado de mi lado, o el sistema financiero, cuando yo quiero acceder a algún tipo de beneficio de carácter financiero.
Entonces, al fin y al cabo, en el sistema capitalista o en el postcapitalista, la formalización va a significar que se puede demostrar que el activo le pertenece a cada quien, demostrarle a quién, al sector financiero, al sistema financiero, al mercado, ¿no es cierto? Entonces, es un asunto de visibilidad. ¿Y qué tecnología es la que ahora hace más visibles las cosas? Sin duda alguna, la tecnología de Internet o la plataforma digital. Esa es un poco la idea. Entonces, de ahí que me adelantaba a decir que, ojo, no vayamos, sin embargo, a incurrir en la dictadura del algoritmo. Eso sí que es peligroso, porque la sustitución del derecho por el algoritmo es lo más antijurídico que hay. Si es que, propone Hildebrand, si es que el jurista no acompaña al programador, no acompaña en el proceso de instrucción. Y básicamente y fundamentalmente, si es que el contrato smart o el producto que surge o emana de las plataformas descentralizadas no tienen una posibilidad y una cabida a la contestabilidad, para la contestabilidad. Sin contestabilidad no hay derecho. Y si es que el algoritmo, en este momento, bueno, estamos en una suerte de fiebre, ¿no? De ebullición de una ola beneficiosa, virtuosa, diciendo, viva la no intermediación, viva la libertad, nadie nos controla y somos libres para contratar y contratar. Pero va a haber un momento en el que cuando se necesite hacer contestabilidad y necesite jurisprudencia, y necesites resoluciones jurídicas que vayan dándole uniones, tendones sólidos, no, tendones nunca son sólidos, tendones fuertes a esos dos universos, el digital y el analógico. Si es que eso no ocurre, puede ser un problema. Entonces, un poco el curso lo que quiere o lo que querría sería plantearle al abogado, plantearle digamos, al agente económico, al agente jurídico que sabe interpretar la necesidad de la transigibilidad de los activos, que hay que ingresar fuertemente al tema de lo jurídico dentro del algoritmo, pensando no solo en las grandes plataformas, porque las grandes plataformas ya están existiendo y esas, querido Abelardo, no son descentralizadas. Nos venden mucho los bancos y otras grandes empresas de que viva el blockchain, pero esos son blockchain. Cuando hay un control, no es un blockchain. Blockchain por naturaleza es descentralizado. Entonces, lo que se quiere acá es que el abogado, el agente y también el policymaker o digamos, el agente jurídico que está inserto dentro del Estado, incluso el juez, incluso el fiscal, toda la gama de asesores del sector público y toda esta estructura enorme y hermosa que actúan en torno al sistema jurídico, sepa y manejarse y moverse dentro de ese universo y no solo sujeto a la fascinación del algoritmo, sino también a los controles básicos digamos, y al conocimiento jurídico necesario para saberse mover con criterios que no terminen haciéndonos sucumbir en esa dictadura del algoritmo, ¿no? Y ahora, hablando o intentando continuar con esta, cómo combatir la dictadura del algoritmo, ¿no? O sea, pienso más bien qué tipo de estándares, en todo caso, tendríamos que eh, afrontar, o sea, con los cuales poder encuadrar al algoritmo, porque sí es algo muy cierto que tú has dicho, ¿no? O sea, el peligro del algoritmo es que en principio va aprendiendo. Entonces puede ir aprendiendo incluso malas prácticas. Sé de algunos casos donde se demostró que el algoritmo tenía un sesgo clasista y racista, ¿no? Que más bien los programadores tuvieron que ingresar para calibrarlo. Ahora, pero pensando ya en un modelo más macro, estoy pensando, eh, me pregunto, ¿no? O sea, en todo caso, ¿qué tipo de estándares podríamos pedirle al algoritmo? Oye, ten en cuenta esto. No sé si hay ejemplos o casos más allá del peruano donde se haya intentado regular. Bueno, en Europa
se ha creado dentro de la Comisión Europea toda una corriente, una unidad de promoción y de impulso en este momento el estudio de lo que estamos hablando. Es decir, de cómo incorporas esos estándares y esos instrumentos jurídicos en el diseño algorítmico. Y la señora Hillebrand, a quien recomiendo, cuya lectura recomiendo, Mireille Hillebrand, profesora de la Universidad de Brija, de Bélgica, eh, indica que la regulación algorítmica debe convertir las prácticas legislativas y judiciales y asegurarse de que éstas sean compatibles con el Estado de Derecho. Es decir, que el algoritmo debemos asegurarnos de que sea compatible con el Estado de Derecho y lo resume en una frase: debemos enseñar derecho a las estadísticas. Debemos enseñar derecho a la ALI, que es la Artificial Legal Intelligence. De tal manera que no termine siendo el code is law, es decir, el código algorítmico es derecho, sino al revés, law is code, es decir, el derecho también puede generar códigos algorítmicos, ¿no? Es un proceso, ahora estamos evidentemente en un tiempo en el que hay una explosividad, mucho más con la pandemia, hay una suerte de suelta de estas iniciativas y en un momento en el que se está estudiando por dónde va la bestia, ¿no? Por dónde se mueve, cómo respira. Yo no sé, en los tiempos de la tauromaquia, es decir, el torero miraba cómo caminaba, cómo corría y cómo se desenvolvía el toro de modo de abordarlo. En el caso peruano, no estamos en esto, digamos, desde mi punto de vista, y creo que podemos coincidir con los futuros juristas que se interesen en este tipo de trabajo, en que en un momento en el cual más bien la micro y pequeña empresa, que es enorme, enorme, no nos vamos a cansar de decirlo, se lee por todas partes, es enorme comparada con el sector formal, puede y beneficiarse de estas plataformas descentralizadas, de esta Big Data, de este algoritmo rápido y veloz, y el abogado incorporarse en la ola y llevar, y de esa manera ayudar y facilitar en la formalización tecnológica. La formalización tecnológica, vuelvo a decir, ¿qué cosa es? Es el reconocimiento de los activos frente a alguien. Entonces, es formal aquel que logra empaquetar la información de sus activos para que la vea alguien. Y uno de los principales que debe ver esos activos formales es el Estado. Entonces, de alguna forma, el curso también tiene por orientación, no quiero decir sensibilizar, pero sí mostrar la problemática a los agentes, asesores de las diferentes estructuras estatales sobre la actuación jurídica más adecuada en este esquema complejo del Internet 3.0. Muchas gracias, Horacio. No sé si tienen alguna duda. Lo que sí estaba pensando era si cuentas con datos si decimos que es amplio, ¿no? Pero no sé si hasta qué punto es necesaria una alfabetización tecnológica o si es que más bien estamos dando por descontado que esta alfabetización tecnológica ya existe, ya está, ¿no? Yo creo que nos hemos autoalfabetizado y lo estamos haciendo todo el tiempo. Em, Hoy en día el ciclo económico, el ciclo productivo se está incorporando a la plataforma digital cada vez más, ya no solamente para informarse, ya no solamente para el marketing, ya no solamente para el sistema de pago o el sistema de distribución, sino para el sistema de diseño, modelación, de control de calidad, es decir, casi toda la cadena productiva económica completa, ¿no? Casi la deslocación de lo físico no es posible gracias al mundo digital.
y la posibilidad de tener un mismo resultado y probablemente más eficiente sin dependencia de lo geográfico, ¿no? Es dable, pero que decía hace unos minutos que se trata de una fusión, ¿no? No es que desaparece el mundo real y solamente aparece el digital, ¿no? Esta es una fusión de los dos, ¿no? Que es lo que hay que saber entender, ¿no? Es decir, eh, yo le explico a mis alumnos siempre que la mejor formalización va a ser aquella en la que el Estado y el sector formal aprendan las buenas prácticas del sector informal, y el sector informal aprenda las buenas prácticas del formal, y no se trate de eliminarse uno al otro, sino de conjuncionar y de integrarse, ¿no? Que al fin y al cabo eso es lo que podría beneficiar al sistema legal en general. Eh, Algo así. Entonces, vuelvo a creer que es muy pertinente incorporar a la actuación del abogado y del agente jurídico, el agente legal, en esta dinámica y en esta problemática, para posicionar al derecho, para encontrar el posicionamiento correcto del derecho y de la profesión jurídica en esta oportunidad que se abre con la plataforma del 3.0, manteniendo la esencia de lo jurídico, manteniendo la esencia de lo jurídico, porque la profesión jurídica no va a desaparecer. Y empezaba diciendo Margaret Radin, que es la extraordinaria jurista del florecimiento humano, decir que el hombre nunca deja de aprender, el algoritmo no le va a ganar jamás, porque la capacidad de la originalidad y la actuación y la conducta del ser humano no solo puede preverse cuantitativamente, ¿no? Sino siempre va a haber posibilidad de la imprevisibilidad. Por eso es que lo jurídico es el momento de que el abogado sepa moverse en el mundo digital y encontrarle los meandros y los caminos, y creo que podemos ayudarlos en esa labor. Me parece muy interesante lo último que acabas de decir. Bueno, las dos últimas cosas que acabas de decir. La primera sobre cómo nunca vamos a dejar de aprender. Y claro, algo que también me llama mucho la atención del algoritmo, y eso creo que lo hemos conversado y se ha soltado la idea un poquito antes, es que el algoritmo puede ser incluso amoral, ¿no? Finalmente va aprendiendo más allá del bien y del mal. Eh, Se tiene la calibración, finalmente va a venir desde lo que nosotros consideramos que es necesario para la sociedad, y eso es un discurso que está capturado por el derecho. Eh, y lo otro es este tema de, claro, lo informal tiene que aprender de lo formal y lo formal de lo informal. Es como estos dos sectores que no se eliminan uno al otro, sino como deben tener una fusión. Y era uno de los puntos que me causaba mucha duda cuando decía, bueno, no, es que la ley tiene que ingresar al algoritmo que es, y a la tecnología. Porque decía, bueno, es que, pero esta tecnología es ágil, es rápida, va cambiando, pero el derecho no necesariamente tiene esa vocación. El derecho hasta podría como, digamos, por momentos burocratizar el asunto, pero entiendo que no va por ahí finalmente el papel del derecho. O sea, ya nos has adelantado, ¿no? La idea es que el algoritmo cumpla con el Estado de Derecho. Su estándar es el Estado de Derecho. Eh, Sí, sin duda, y lo que va a terminar ocurriendo es que el sistema legal, no solo pienso en el del Perú en general, los sistemas legales, y no estoy hablando del derecho internacional, estoy hablando de la Lex Fori, los sistemas legales vigentes que afectan en la vida cotidiana a las personas, sus diferentes países, va a terminar entendiendo que el núcleo jurídico a defender a rajatabla y hasta la muerte jurídica es la posibilidad de la contestabilidad. Es lo único. Es decir, tiene que existir posibilidad de reclamo o de contestabilidad, y tiene que generarse a partir de eso jurisprudencia. Y la jurisprudencia
va a ir enriqueciendo la vida jurídica sin detener la velocidad beneficiosa y tal. La explosión de las plataformas y del blockchain ha surgido a partir de lo que dijiste tú, de la burocratización de las decisiones, del encarecimiento que supone la intermediación. La, las, las cadenas descentralizadas han aparecido para independizarse, es una suerte de emancipación que se da a esa intermediación. Pero esa emancipación no debe conducir a la anomia, ¿no? Que es el mundo del no derecho, ¿no? La anomia, que es un elemento importante que también tenemos que y posibilidad de discutir. Perfecto. Eso. Y más bien, solo quería hacerte una consulta. ¿Cuál creerías tú que es el camino más rápido para generar esta jurisprudencia, ¿no? Para generar esa contestabilidad. O sea, ante un fuero administrativo o ante un fuero judicial. O sea, pensando justamente en que es necesario una jurisprudencia que se arme rápidamente. Sí, es una excelente pregunta, Belardo, te la agradezco de verdad. Bueno, yo apuesto por los fueros administrativos en la medida en que tengan la velocidad. En el mejor tiempo de COFOPRI, en la mejor época de COFOPRI, previa a la revolución tecnológica, cuando se incorpora el Tribunal de Decisiones sobre la titulación, eh, no ocurre un océano ni un mar de discusiones ni de pleitos, sino todo lo contrario. Las cosas se hacen de tal manera y con tal calidad, o se hacían con tal calidad, que las decisiones que se adoptaban de titulación terminaban generando una jurisprudencia amigable, si quieres, es decir, una suerte de gran compilación, una suerte de corpus juris civilis de las prácticas, ¿no? Y es muy valioso. Eso no se, debería lograrse, por ejemplo, con la posibilidad de que el blockchain y el Internet 3.0 y a partir de las MIPE, el Estado sepa calibrar el conocimiento y todo. No, o sea, por ejemplo, sobre la base de un pacto que sea persecución cero. Y a partir del concepto de persecución cero, liberar amarras e ir generando pactos básicos, porque si uno va de frente con el efecto recaudador y con el catastro para recaudar y con el catastro para perseguir, lo único que vas a conseguir es más exclusión y más problemas, ¿no? Perfecto, yo creo que has agotado todas mis consultas Gracias. en lo que hemos comentado, no solo para mencionar, ¿no? Los temas que hemos tocado en esta conversación son temas que se van a tratar con mayor profundidad en el curso Derecho y Tecnologías de la Información 3.0 con orientación al universo MIPE y Startups que Horacio va a dirigir, ¿no? No sé si hay dudas con las personas que están conectadas, se encuentra el chat. En todo caso, Horacio, no sé si tienes algunas palabras finales y... A mí me gusta mucho, bueno, evidentemente el esquema constitucional vigente cuando habla de la eh, eh, obligación del Estado de promover a la pequeña empresa en todas sus modalidades, dice el artículo correspondiente. Bueno, pues nunca he visto yo que de verdad promueva a la pequeña empresa en todas sus modalidades. Es el momento porque ahora sí es posible hacerlo a un costo moderado por parte del Estado, permitiendo buena calidad de señal, permitiendo buenos controles buenos controles en términos de generar y masificar la señal, una transparentación de las transacciones a partir de conceptos como persecución cero, ir construyendo, ir tejiendo esa formalización tecnológica que es que el sistema legal poco a poco se ponga del lado de la gente y no en contra de ella, ¿no?
Y esto es posible. Esto es posible porque la dinámica lo ha demostrado, lo sigue demostrando, ¿no? Entonces, en el curso intentaremos plantear todos los temas que sean y profundizar en ellos con la vocación de activar el interés de los profesionales del derecho en este mundo de lo digital 3.0. Muchas gracias, Horacio, nuevamente. Muchas gracias a quienes se han conectado y bueno, esperamos verlos en el curso. Les he dejado un enlace por si desean mayor información. Y Horacio, más bien, muchas gracias nuevamente. Espero que nos encontremos nuevamente en el curso o sea en otro encuentro virtual como este. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches a todos.